Vamos a pasar lista. Javier Apaza, William Redondo, José Ventura, Jesús Berrocal, Anjali Cáceres, Fran Castro, Ángel Chuyo, José Chura, José Coronel, Alexander Cruz, Fabricio Cusi, José González, Jensi Guerra, uy, Leonardo Huacayo, también, Leonardo, quiero cantar, Juan Huarcaya, Gonzalo Juárez, llegado tarde, Víctor Lazo, Hugo Llamosas, Mauricio Mamani, Marco Paredes, Luis Quispe, Jay Ramos, Gonzalo Ramos, mm, José Rodríguez, llegado, Marco Sánchez, Ronald Civincha, George Villalba, George Alexander, Malobroso, ya nos hemos quedado, ¿no? Esto nos falta hacer, ¿no?
Informe, entonces vamos a seguir con el curso. Estamos viendo la parte de generadores y transformadores. En esta parte vamos a ver los generadores síncronos, que son los que están en las centrales, ¿no? Generalmente las centrales hidroeléctricas, las termoeléctricas, son las que tienen este tipo de generadores. Sin embargo, hay dos tipos de generadores, ¿no? Uno que le llaman generador con rotor de polos lisos y otro que se llama rotor de polos salientes, ¿ya? Rotor de polos salientes. Entonces, es importante que el alumno diferencie porque no solo es el tema del cálculo el que difiere, ¿no? De un rotor de polos lisos respecto a un polos salientes, sino también su utilización en la práctica. Eh, por ejemplo, el alumno cuando practique va a una central no puede estar preguntando, pues, ingeniero, este generador, si vamos a tener una central hidroeléctrica, no puede estar preguntando, señor, este generador es de polos lisos o polos salientes, ¿no? Se entiende que si está en una hidroeléctrica, el generador tiene que ser, pues, de polos salientes, ¿no? Tiene que ser de polos salientes. Y si está en una termoeléctrica, ahí sí hay dos posibilidades, que sea de polos lisos o de polos salientes. Generalmente una termoeléctrica es de polos lisos. ¿Ya? Generalmente una termoeléctrica es de polos lisos, pero también cabe la posibilidad que sea de polos salientes. ¿De qué va a depender de la tecnología que use, no? Por ejemplo, un generador que utilice un motor de combustión o motor primo va a ser de polos salientes, ¿no? Pero generalmente las turbinas a gas utilizan generadores con rotor de polos lisos, ¿ya? Polos lisos. Entonces, podríamos decir que estas son para las, en general, ¿no? No siempre, pero son para las termoeléctricas, ¿no? Y estas son para las hidroeléctricas. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué? Ese es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de velocidad, ¿no? Por un tema de velocidad. A ver, ¿dónde la formulita? Ahí está la formulita, ¿no? Nosotros sabemos que trabajamos a la frecuencia de 60 Hz, ¿no? ¿Correcto? 60 Hz. Entonces, N es la velocidad de giro del rotor. ¿A cuánto está girando el rotor, no? Entonces, para que aquí te dé 60, acá, para que esto sea 60, P es los pares de polos. Si yo utilizo solamente un par, o sea, si hay un electroimán que tiene norte y sur, o sea, mínimo tiene dos polos, ¿no? O sea, un par de polos, mínimo, ¿no? Entonces, si dice acá pares de polos, entonces P sería igual a 1, ¿no? Un par. ¿Cuánto debería ser N? 3600, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a los mecánicos le tenemos que decir que construyan una turbina que gire a 3600 RPM, como mínimo, ¿correcto? Como mínimo. Y ahí a veces los mecánicos se sobran, bueno, porque a veces construyen de 5000 RPM, ¿no? Uy, me pasé, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué aplican ahí? Un reductor de velocidad, un reductor de velocidad. Pero cuando lo llevas a la hidroeléctrica, y le dices, construyeme una turbina Pelton, una turbina Francis, que gire a 3600, no la hacen, ¿no? No la hacen. Entonces, las velocidades en una hidroeléctrica son bajas. Por ejemplo, Charcani 5 gira a su turbina, gira a 600 RPM.
O sea, aquí no es 3600, sino aquí es 600 RPM. Pero tiene que salir 60 Hz, ¿no es cierto? Entonces, para que salga 60 Hz, P, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto? 10, ¿no? 10. Entonces, debe tener 10 pares de polos, ya no puede tener un solo polo, tiene que tener 10 pares de polos. Entonces, ese es el problema, que empieza a salir polos, ¿no? Por ejemplo, este es un par de polos, este es otro, por ejemplo, es de dos pares de polos, ¿no? Se ven este generador de aquí es de dos pares, ¿no? Entonces, a diferencia del polo lisos que ustedes están viendo acá, ¿no? Al ser un solo polo, prácticamente el rotor es completamente eh, concéntrico al estator, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Espera un ratito acá, pluma, marcador. Ah, marcador, ¿no? Eso quiere decir que acá hay un espacio, ¿no? Un espacio entre el rotor y el estator. ¿Cómo se llama ese espacio? Ustedes saben. ¿Cómo se llama entre términos ya entre nosotros, entre los electricistas? ¿Cómo le llamamos a ese espacio? El entrehierro, muy bien, ¿no? Se la sabe todas, ¿no? Ya, el entrehierro, ¿no? En inglés, ahí está. Iron Man, ¿no? Entonces, ese espacio se llama entrehierro y ese entrehierro es constante, bueno, ese espacio es constante, ¿no? Es concéntrico, debido a que solamente hay un bobinado, ¿no? Ustedes están viendo acá, dentro del rotor hay un bobinado, entonces por un lado sale y por otro lado ingresa, ¿no? Solo es un bobinado nada más. Entonces, no hay problema. En cambio, en el otro caso, en el rotor de polos salientes, ese entrehierro ya no es constante, bueno, porque si bien es cierto, en esta zona es constante, acá, pero aquí ya fue, ¿no? Mira, ¿no? Aquí es constante y aquí ya fue, ¿no? Es como que si el polo sale, ¿no? No es como que si el polo sale, por eso se llama polos salientes, ¿no? ¿Ya? Por eso toma ese nombre, ¿no? De polos salientes, ¿eh? Es como cada polo está saliendo, ¿no? Como unas cabecitas, ¿no? Son las cabezas, dicen, ¿no? ¿Correcto? Listo. Ahora, un generador de polos salientes es más corto, ¿ya? No es tan largo, no es cortito nada más. Pero un generador de polos lisos es más largo, ¿ya? Esa es una forma de reconocer también, ¿no? Otra forma de reconocer un generador de polos lisos de polos salientes. Entonces, nosotros vamos a utilizar dos tipos de generadores, ¿no? Uno que tenga el rotor de polos lisos y otro que tenga el rotor de polos salientes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir por lo más fácil, pues, ¿no? El rotor de polos lisos, pues, ¿no? Echarse un solo polvito, nomás tiene, todo tan fácil. Eh, Acá lo simplificamos. Todo ese bobinado que han visto lo concentramos acá, ¿ve? ¿No? La salida y la entrada, ¿no? Esto es un solo polo, ¿no? Cables que salen, cables que ingresan, es un solo polo. Ustedes saben que eso se tiene que energizar, ¿no? Por ahí, ¿qué tipo de corriente circula? ¿Qué tipo de corriente circula por ahí? ¿Ah? Continua. Porque es corriente continua, ¿no es cierto? Corriente continua.
¿Y para qué hace eso? ¿Por qué necesitamos ahí corriente continua? Mm, pero podríamos meterle en continua más potencia, ¿no? Claro que en continua las tensiones son bajas, ¿no es cierto? Entonces por ahí va el razonamiento. Pero en sí, ¿sabes por qué le metemos continua? Porque no hay alterna. ¿No ves que es el generador? Él es el encargado de producir, ¿no? La generación alterna. Entonces, ¿cómo le vamos a meter alterna si todavía no hay alterna? Pues, ¿no? Él tiene que producir. Entonces, es por eso que tenemos un banco de baterías en las centrales, ¿no? Banco de baterías grande, y ese produce la tensión y la corriente, ¿no? Que va por ahí. Pero ¿para qué pasa la corriente? Ustedes saben que cuando pasa la corriente por un conductor, ¿qué se genera? Campo eléctrico, bueno, por la tensión, pero ¿qué también se genera? Campo magnético. Campo magnético, ¿no es cierto? Un campo magnético, ¿no? O sea, el magnetismo con la electricidad están íntimamente relacionadas, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitas? Corriente, ¿no? Para el campo eléctrico, ¿qué necesitas? Tensión, ¿ah? Tensión. ¿Quieres generar un campo eléctrico? Tensión. ¿Quieres generar un campo magnético? Corriente, ¿no? Corriente, campo magnético, ¿no? Tensión, campo eléctrico, ¿correcto? Esas son las dos dualidades, ¿no? Dos dualidades. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Pero ¿para qué necesitamos un campo magnético? Para inducir, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la idea del generador, pues? Inducir tensión en el estator, ¿no es cierto? Porque si tú dices tensión en el estator, luego le conectas una carga y ya tienes corriente alterna, ¿no es cierto? Pero entonces tú necesitas inducir, ¿no? Inducir tensión Hola, en el fanático. estator. ¿Y para eso qué necesitas? Un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Y para que generes ese campo magnético, ¿qué necesitas? Corriente, ¿no? Listo. Y la pregunta es, ¿y para qué, por qué el rotor rota? ¿Para qué rota? ¿Qué pasa si no rota? Todavía tenemos el campo magnético, ¿no? Claro, ¿no? Por ahí, a ver, te puedes ganar un punto, a ver, pero dilo así completo, con rima. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué induciría una corriente? ¿Por qué el variable induce una corriente y el continuo no induce una corriente? Está haciendo su punto. A ver, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que sea variable? ¿Mm? Tú sabes, Goro, tú sabes. A ver, ¿no sabes? Y para adelante la mano, güey. Porque por principio, ¿no? ¿Cómo se induce la tensión? Matemáticamente. Es la derivada del flujo, ¿o sea, no? Derivada del flujo. Y derivada de una constante, ¿cuánto es? Entonces, el flujo no puede ser constante. Tiene que ser variable para que la derivada no sea cero, ¿no? Y si no es cero la derivada, entonces ya induce, ¿no es cierto? Ya, entonces eso te faltaba. Estabas ahí en la manzana de Adán, se te quedó
Estaba cerca, estaba cerca. Entonces, para eso necesitamos, ¿no? Hacer girar el rotor, ¿no? Para que ese campo, que ya lo hemos logrado, ese campo magnético, sea variable en el tiempo, ¿no? Eso es lo que se necesita, ¿no? Variable en el tiempo. Muy bien. Entonces, ya le hemos inyectado corriente continua, ya sabemos por qué inyectamos corriente continua, porque no hay alternativa, ¿no? Necesitamos continua, nomás tenemos la banco de baterías y creamos nuestro campo magnético. Ese campo, esta fuerza magnetomotriz, digamos así, la denominamos FR, ¿no? Fuerza magnetomotriz del rotor, ¿no? FR, fuerza magnetomotriz del motor, ¿no? Bueno, giramos todo y entonces inducimos tensión en el estator, le conectamos una carga en los bornes del generador, es decir, cerramos el circuito y ¿qué va a generar, qué va a aparecer? Otra corriente, ¿no? Pero esa corriente va a aparecer en el estator. Nuevamente, si hay una corriente, ¿qué va a pasar? Se va a generar un campo, campo magnético, o sea, otra fuerza magnetomotriz. Pero este caso ya va a ser una fuerza magnetomotriz ¿de quién? Del en el estator, ¿no? O sea, va a reaccionar, el estator va a reaccionar también. Y va a reaccionar con una fuerza magnetomotriz del estator. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Dos fuerzas magnetomotrices, ¿no? Vectoriales y que se van a sumar, ¿no? Y la suma de esas va a dar la fuerza magnetomotriz resultante, ¿no? Del estator y el rotor, ¿no? Del estator y el rotor. ¿Qué ha pasado realmente? Si tú miras la fuerza magnetomotriz del rotor, el módulo con el módulo de la fuerza resultante ha disminuido, ¿no es cierto? ¿No? Ha disminuido, ¿no? Además, si esto crecería así en este sentido, mira, si esto fuese el FS, ¿cuánto sería la resultante? ¿No? También estaría por ahí así, ¿no? Por acá así chiquito nomás ya sería, ¿no? La fuerza resultante, ¿no? Para que crezca FS, ¿qué necesita? Más corriente, ¿no es cierto? Más corriente, módulo más grande. O sea que cuanto más corriente hay en el estator, se genera una fuerza magnetomotriz en el estator mayor. ¿Qué frena? Ustedes están viendo que frena la fuerza magnetomotriz del rotor, ¿no? Lo está frenando. Están viendo ustedes, el módulo FSR se va achicando, ¿no? Se va reduciendo, ¿correcto? Se va reduciendo. Entonces, por eso nosotros debemos entender que cómo funciona un generador síncrono, ¿no? ¿Por qué le decimos síncrono? ¿Cómo? A veces es una particularidad de la máquina síncrona, ¿no? La máquina síncrona se puede, por tu medio punto, ahí está, ahí está. Usted la hace, corría. El campo magnético, que si bueno, ya puede ser. Eh, en sí, lo que hacemos, en cuarto punto, falta un cuarto más. Un cuarto más y ya hace un punto. Está a tres cuartos, está a tres cuartos. En sí la pregunta es que la respuesta, mejor dicho, es que las máquinas síncronas operan a velocidad constante, o sea, a frecuencia constante, ¿no? ¿No? Se sincroniza, digamos así, con el sistema eléctrico. Acabamos de hacer esa formulita, ¿no? Esto es lo mecánico y esto es lo eléctrico. Esa es la fórmula que une la parte mecánica con la parte eléctrica. Una vez que se logra ese equilibrio, si la frecuencia no se mueve, tampoco la velocidad, ¿no?, de rotación se va a mover. Entonces va a estar sincronizada, ¿no?
¿no? A diferencia de otras máquinas que tienen un deslizamiento, por ejemplo, el motor de inducción, ¿no? Eso ya en cambio, ellos no, van a la misma velocidad de la parte eléctrica, ¿no? ¿Ya? Entonces están sincronizados. La parte mecánica está sincronizada con la parte eléctrica, están sincronizados. Van a la misma velocidad. ¿Ya? Por eso se llama generadores síncronos, ¿no? Síncronos. Entonces, si van a la misma velocidad, y ahí está, acá tu punto, ¿eh? Mira, si van a la misma velocidad, y yo a la turbina, dicen, ¿no? Oye, ¿quieres tomar más generación? Sí, sí, ya, ¿qué hacemos? A la turbina, si es una turbina hidroeléctrica, le echamos más agua, ¿sí o no? Por los inyectores abrimos más, ¿no? Y más agua. O sea, a los álabes le golpeamos con más fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que el rotor va a girar más rápido, pues, ¿sí o no? Más agua, más chorro, más empuje, por lo tanto va más potencia, va a girar más rápido, ¿correcto? Pero si acabamos de decir que la máquina síncrona gira a una velocidad constante, entonces si le echamos más agua se va a salir de servicio, pues, porque ya no va. ¿Cómo resuelves esa duda? ¿Alguien sabe? O sea, por un lado, me dicen ya el concepto de máquina síncrona es que la velocidad es constante, pues, ¿no? La frecuencia constante, la velocidad constante. Pero si yo le echo más agua a la turbina, este va a girar más rápido, entonces ya la velocidad va a ser diferente y a la frecuencia ya me mareamos, ¿eh? Tiene que ver con un regulador. Está cerquita, a ver cómo. Pero si la dices bien, ya punto, ¿eh? Ujú. Es un regulador. El torque. Que mantenga constante la velocidad para que un variador, algo así. Claro, hay un regulador de velocidad, de hecho, hay un regulador de tensión y un regulador de velocidad, ¿no? El regulador de velocidad mantiene la velocidad constante, los RPM es constante, eh, pero el regulador tiene dos funcionamientos, uno cuando está en vacío y otro cuando ya está operando, ¿no? En carga. Entonces, cuando está en carga, ya eso de mantener la velocidad no va, sino que se va más por el torque que dice Marco, ¿no? Es que acá estamos mirando, mire, aquí. Te faltó un poquito, Marco. Medio punto. Estamos viendo que aquí, que cuando tome más corriente, ¿qué va a pasar con la fuerza magnética? La fuerza magnetomotriz va a crecer, ¿no? ¿Y eso qué hace? Está frenando al... Ya. Eso lo estamos viendo nosotros, la parte magnética. En la parte mecánica, lo que está sucediendo es que como está ocurriendo esto, cuando tome más carga, se va a frenar la máquina. ¿Ya? Se va a frenar la máquina. ¿Ya? Tú le pones más carga, se va a empezar a frenar porque va a tener más corriente, más fuerza magnetomotriz, le va a restar a la fuerza magnetomotriz resultante más y todo se va a ir cayendo, pues. Entonces, ¿tú qué haces? Echas más agua a la turbina, ¿no? Para que justamente no se caiga esa velocidad, para mantener la velocidad constante, ¿no? Mantener la velocidad constante. Yo echo más agua, no para aumentar la velocidad, sino para mantener. Si yo no le echaría más agua, no entraría más agua en esto, la velocidad se va a empezar a caer, porque la carga es muy alta, ¿no? Entonces, más agua, ¿para qué? Para mantener nomás, para mantener. Es decir, le voy a aumentar el torque,
el torque mecánico. Porque hay un torque eléctrico. Están peleando los dos torques, ¿no? El torque eléctrico con la fuerza magnetomotriz están peleando con el torque mecánico, ¿no? El torque mecánico y el torque eléctrico tienen que estar iguales. Entonces, un torque mecánico va en este sentido y el torque eléctrico va en este sentido, ¿no? Así están. En el momento que hay más carga, el torque eléctrico empieza a ganar y el mecánico se va quedando. Entonces hay que echarle más agua para nuevamente el torque mecánico darle más fuerza y emparejarlo. De tal forma que esté torque mecánico igual al torque eléctrico, ¿no? Y lo que decimos en la parte eléctrica es que la generación sea igual a la de demanda. No puede haber más generación y menos demanda. O no puede haber más demanda y menos generación, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros en el sistema eléctrico? Cuando hay más generación, lo que vamos a ver es que la frecuencia eléctrica va a aumentar. Y eso no debemos permitir. La frecuencia tiene que estar constante. Y cuando crece la demanda, la frecuencia eléctrica va a disminuir. ¿No? Entonces, tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica, se ven esos equilibrios, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí está respondida la pregunta, ¿no? Yo, ingreso más agua a la turbina, no para, aumentar la velocidad, sino que es para mantener esa velocidad constante, ¿no? Porque seguramente hay más. Y al revés también, ¿no? ¿Qué pasa si quito carga? Si quito carga, se va a embalar la máquina, ¿no? Se empieza a embalar, entonces ¿yo qué hago? Cierro inyectores, ¿para qué? Para mantener la velocidad y no se me embale, ¿no? ¿Está bien? Siempre en equilibrio. Entonces, una vez que yo tengo el flujo magnético, ¿no? Ese flujo magnético es de la forma eh, coseno, ¿no? Del coseno. Eh, por la ley de Faraday sabemos que la tensión inducida es la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, si es cosenoidal, derivada del coseno es el seno, ¿no es cierto? Y esta sería la tensión inducida, ¿no? Entonces, el flujo, ahí dice flujo concatenado, ¿no? ¿A qué se refiere con flujo concatenado? Eso lo veo más fácil en un transformador, ¿no? Cuando tienes un transformador, tienes una bobinita así, ¿no? Por acá, el primario, y por acá está el secundario, ¿no es cierto? Entonces, si tú le aplicas una tensión acá, vas a tener una corriente, ¿sí? ¿No? Tensión en el primario, corriente en el primario. Esa corriente que pasa por la bobina, ¿qué va a generar? Sí, va a inducir, pero primero, antes de inducir, ¿qué va a generar? Un flujo, ¿no es cierto? Flujo magnético, ¿no es cierto? Muy bien. Ese flujo magnético, vamos a cambiar de color, ¿ya? Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Mira, ese flujo magnético que se va a generar aquí, ¿qué va a pasar? Va a salir y va a pasar por esta bobina de acá. Se concatena. Se concatena a la otra bobina, ¿correcto? Otro flujo por acá viene así y se concatena, ¿no? Va por acá y se concatena. O sea, hay un flujo concatenado. Sin embargo, uno se puede dar fácilmente cuenta que también va a haber un flujo que sale por aquí y se regresa por acá, ¿no? No concatena, ¿no es cierto? Se dispersa, ese flujo de dispersión, ¿no? Entonces, esta corriente I primario ha generado un flujo. Parte de ese flujo se concatena y parte de ese flujo se dispersa. Entonces, nosotros estamos hablando acá solo del que se concatena, flujo concatenado, ¿no? Solo del que pasa a la otra bobina para que luego se induzca, ¿no? Porque ahí también hay una inducción, ¿no es cierto?
acá hay una inducción, ¿no? Si acá hay un voltaje secundario, acá hay una corriente secundaria. ¿Por qué? Aparece el otro fenómeno, ¿no? Si hay un flujo, si hay un flujo magnético, entonces va como consecuencia a aparecer una corriente, ¿no? Una corriente por ahí. Ya está. Listo. Entonces, ese es el flujo concatenado, ¿ya? Por si acaso. Hemos dicho que ese flujo debería ser variable, porque la derivada de ese flujo, si es una constante, sería una constante cero, ¿no es cierto? Por eso que le metemos movimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Ese flujo concatenado, ¿no? Va a ser igual al flujo que se produce más el número de vueltas. O sea, si a esa bobina le doy más vueltas, más flujo, ¿cierto? Menos vueltas, menos. Eso está claro. Entonces, este W de aquí es 2pi por F, bueno, 2pi por F. Lo derivo y me sale esto. Esa derivada es bien importante darse cuenta, ¿no? Porque ese seno yo lo puedo convertir nuevamente en coseno. Pero para convertirlo en coseno, ¿qué he hecho? Lo he puesto como su complementario, ¿no? En 90, este de aquí es 90 grados. ¿Qué me indica eso? Que la tensión inducida, eh, está desplazada 90 grados respecto del flujo. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Ese es uno de los objetivos de esta diapositiva, hacerte ver de que la tensión inducida respecto del flujo se desplaza 90 grados, ¿ya? 90 grados, muy importante. Otra cosita interesante es que la tensión inducida, el módulo, ¿no? El módulo, la amplitud, digamos así, la amplitud de la tensión inducida, bueno, es todo esto de acá, pues, ¿no? O sea, es la velocidad angular, el número de vueltas y el flujo, ¿no es cierto? La velocidad angular es 2pi por F y ahí sale este valor, ¿no? Ahora, este es el valor pico, ¿no es cierto? El valor eficaz, si estamos hablando de cosenos y senos, entonces es la raíz cuadrada de 2, ¿no? El valor eficaz es la raíz cuadrada de 2, ¿no? Habría que dividirlo entre raíz cuadrada de 2. Entonces, si tú mides 2pi entre la raíz cuadrada de 2, te va a salir 4.44. Entonces, este famoso valor, ¿no? Este es el E eficaz, es el valor eficaz, ¿no? Es el famoso 4.44 FNFI, ¿no? O sea, eso es ¿qué es lo que te dice? Que si yo tengo un flujo, ¿no? La tensión inducida, ¿qué va a ser igual? Depende del número de vueltas, depende de la frecuencia, y por este factor, que es 4.44, es el valor de la tensión inducida. Quiero tener más tensión inducida, tengo dos posibilidades. O subo el número de vueltas o aumento el flujo. Aumentar el flujo, ¿qué significa? Que por el rotor, les dije que había una corriente, ¿no es cierto? Aumento esa corriente, ¿no? Esa corriente en el rotor se llama corriente de excitación, pues justamente es el que está excitando, pues, para que haya más tensión, ¿no? Este de acá se aumenta con el aumento de la corriente de excitación, ¿no? Entonces, en el rotor, esa corriente que pasa por el rotor se conoce también como corriente de excitación, ¿no? Corriente de excitación. ¿Cómo aumento el flujo? Aumentando la corriente de excitación, ¿correcto? Básicamente, en operación, cuando ya está operando, ya está diseñada la máquina, lo único que puedo mover es el flujo, porque no voy a cambiar el número de vueltas, pero no está operando ya la máquina, ya el número de vueltas ya está por diseño, ya está hecho, ya está diseñado. La frecuencia, 60 Hz, ya no puedo cambiarme, no, mejor que operemos a 40. No, ya no, ya, ¿no? Entonces, lo único que puedo cambiar es el flujo. Entonces, yo con la corriente de excitación voy a tener más tensión inducida o menos tensión inducida, ¿no? Entonces, si un generador funciona con 10 kV
iré inyectando corriente de excitación al rotor, irá subiendo, ¿no? 3, 4 kb, 5 kb, 10, llego a 10 kb, me paso a 11, ¿qué hago? Bajo la corriente de excitación, ¿no? Baja la corriente de excitación, sube, baja, y ahí está, ¿no? Esa modulación, ¿quién lo hace? El regulador de tensión, ¿no? El regulador de tensión es el que hace esa. Listo. ¿Qué más? Bueno, cuando lleven máquinas, diseño de máquinas, realmente la fórmula no es así tan ideal, ¿no? Sino que se multiplica por un factor, ¿no? Por un factor, ¿no? De distribución de bobinas. O sea, las bobinas, aquí se consideran que son infinitas, pero no hay, son continuas, ¿no? En cambio, cuando se diseña, sabemos que no son continuas las bobinas, son discretas, ¿no? Hay un número de bobinas. Entonces, eso hace que se llame el factor de distribución de bobinas, ¿no? Factor de bobinado. Y por eso aumenta un K, ¿no? Eso ya para diseño de máquinas, ¿no? Es para su cultura general, ¿no? Para nosotros, esto es lo importante, ¿no? ¿No? Aprender esto, la fórmula, ¿no? Y lo otro es que la tensión se desfasa 90 grados, ¿no? Porque ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A partir de esa fuerza magnetomotrices, lo que vamos a pasar es a la parte eléctrica, porque nosotros trabajamos en la parte eléctrica, no en la parte magnética, ¿no? Entonces, con ese criterio nosotros decimos, mira, cuando existe una fuerza magnetomotriz en el rotor, ¿no? Se induciría una tensión, ¿no? Se induciría una tensión. Esa tensión debería estar desfasada, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, ahí encuentro mi primer vector E, ¿no? Que es el E que acabamos de definir cómo se calcula, ¿no es cierto? Más conocido en el mundo del AMPA como FEM, ¿no? Fuerza electromotriz, ¿no? Más conocido en el mundo del AMPA como FEM, ¿no? Fuerza electromotriz. ¿Ya? Esa tensión E es la tensión en el vacío. ¿Cómo es eso? Es que solamente estoy derivando respecto de FR. Estoy diciendo que FS no existe. ¿Y cuándo no existe FS? Cuando la corriente en el estator, ¿cuánto es? 0. Y en vacío, la corriente en el estator es 0, ¿no es cierto? Solamente hay una tensión. Entonces, la única fuerza magnetomotriz es la fuerza que se produce en el rotor. Esa fuerza magnetomotriz, si la derivamos, inducimos una tensión. Esa tensión se llama tensión en el vacío, ¿no? O tensión de excitación en el vacío, ¿no? SE. Pero cuando tú mides en los bornes del generador, cuando está funcionando la máquina, esa tensión que tú mides en los bornes del generador difiere de la tensión en el vacío. Esa tensión en bornes del generador es esta. B, ¿no? Y esa tensión B generalmente digo, porque eso depende de la carga, es menor, ¿no? La tensión es menor que E, generalmente, no siempre, ¿no? Voy a poner acá por si acaso. Profe, usted ha dicho, bueno, generalmente, gordo, generalmente, no siempre. ¿Eso es que depende? Si la carga es inductiva o capacitiva. Generalmente nosotros asumimos que es una carga inductiva, ¿no? Entonces, tenemos una tensión aquí en bornes del generador, y si hay una carga que es inductiva, tiene que estar desfasada, retrasada respecto de la tensión. Entonces, por eso está acá la corriente, mira, desfasada un ángulo teta, ¿cierto? Ahí está la tensión y la corriente. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a cerrar los vectores entre B y E? Ese es el tema del asunto, ¿no? Ese es el kit del asunto. Para eso nosotros pensamos, mira, hay un término, cuando existe esta corriente, va a existir la fuerza magnetomotriz en el estator.
Esa fuerza magnetomotriz en el estator, ¿qué va a hacer? Va a interaccionar con la fuerza en el rotor y por lo tanto me va a dar una fuerza magnetomotriz resultante. Esa fuerza magnetomotriz resultante también me deberá inducir una tensión, ¿no? Esa es la tensión que me va a inducir a 90 grados. Y esta sería el E, ¿no? ¿Qué hora es, ah? Si no podemos avanzar, ¿no? Amanece. 5 minutos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Ya les he dejado su trabajo 2, ¿no? Pucha, y ahora, o el lunes les dejé ya hace tiempo. Consulten a su delegado. Mira, vamos a hacer un alto, creo que tenemos que dejar esa tareita, ¿ya? Ya no, si quieres dejo la siguiente clase, ¿ya? A lo mejor te dejo de una vez para que vayas pensando, pe. Pensá, pensá. Mejor tomamos unos 10 minutos para dejarte el trabajito, ¿ya? Yo pensaba terminar esta parte para que me entiendan un poquito más el trabajo, pero bueno. El trabajo va a consistir en, en operar un generador ah, frente a una barra infinita, ¿no? Frente a una barra infinita. Eso en la siguiente clase lo vamos a aprender. O sea, ese B que hemos visto ahí, ese B, generalmente nosotros le ponemos 1 y ángulo 0, ¿se acuerdan? ¿No? Y eso no se mueve para nada. Esa es una barra infinita. O sea, la fuerza de esa barra es tan grande que pase lo que pase, el generador ni cosquillas le hace esa barra, ¿no? ¿Ya? Ni cosquillas le hace esa barra. ¿Por qué? Porque esa barra está dominada por todo el sistema. Es como que si nosotros de acá, no sé, para acá hay una subestación, creo, ¿no? Ahí nos conectaríamos con un generadorcito, ¿no? De que tiene el laboratorio, ya, una cosita ahí, ¿no? Nos conectamos ahí y queramos mover el nivel de tensión ahí. ¿Por qué vamos a mover el nivel de tensión ahí? Bueno, con ese generadorcito. Entonces, para nosotros, en esa subestación, ese nivel de barra sería una barra infinita, ¿no? Pucha, ahora está. Ah, no, pues me confundí. Ya, mira, acá vamos a hacer la central hidroeléctrica, ¿ya? Vamos a operar una central acá. Central hidroeléctrica, ahí está. Ojalá que ahora, a ver. Pucha, no abre. No sé qué pasa. Está activado, ¿no? Ah, ¿cómo entré? ¿Cómo entré? Ujú. Acá creo, a ver, voy a activar. Activar. Ahí está, no sé cómo dice, pero ahí está. Ahí está. ¿Ya? Esa es este,
A ver. ¿Cómo hacemos acá? Ahí está, ¿no? Listo, entonces, este es como si fuese una central, ¿no? Una central tiene varias unidades, ¿no? Por ejemplo, esta central tendría la unidad uno, 2, 3 y 4, ¿no? Ustedes pueden correr flujo acá, ahí está, pueden correr su flujo, y ahí está, ¿no? Corre flujo. Y lo que ven acá arriba es eh, ¿cómo se llama? Un external grip. Es lo que ustedes están haciendo en su trabajo, bueno. O sea, está haciendo un equivalente Thevenin, ¿no? Un external grip, o sea, un equivalente externo. O sea, esto de acá representa todo el sistema. Todo el sistema hacia arriba representa, ¿no? Eh, y fíjense acá, la tensión, ¿cuánto está? ¿No? En 1 por unidad y a 0 grados, ¿no? 1 por unidad y a 0 grados. Yo, por ejemplo, aquí en el despacho, esto le puedo mover, ¿no? Le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tú vas a dar 10 megas. De 55 le estoy poniendo a 10, ¿no? Ok, corro flujo, ya, y efectivamente me ha bajado a 10 megas, ¿te das cuenta? Pero mira, la tensión sigue igual, mira, ni cosquillas, ¿no? Es más, yo puedo sacar estas centrales, ¿no? Fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio, todo fuera de servicio, se me cayeron con las centrales, ¿no? Ya está, fuera de servicio todo. Corro flujo, ¿cuánto es la tensión? Sigue siendo uno, ¿no? 1 por unidad. No le afecta, esta central está conectada, dice, a una barra infinita. Pase lo que pase, siempre sigue siendo uno. Es más, que se vaya también esta. Listo, apagón total. Cerro, corro flujo, sigue siendo uno. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo está alimentando? Ahora este externo ya se convirtió en generador, miren, ¿no? ¿Qué está aportando? 2 megas y 3 megabar. Seguro acá, ¿no? Acá, mira, ¿cuánto tiene? 0.7 megas más uno, ya casi 2 megas, ¿no? Y ahí están los Q, ¿no? O sea, el sistema ahora se está comportándose como un generador y que está alimentando a esta central. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa barra se llama barra infinita, ¿no? Yo puedo cambiar esa barra, el valor, pero ya lo tengo que cambiar acá, ¿no? Aquí lo tengo que cambiar, ¿no? Y le puedo poner, ¿cuánto es el valor aceptable, mínimo? 0.95, ¿no? Ok, ¿ya? Corro flujo y mira, ya cambié la tensión, ¿no? Ahora puedo volver a ingresar las unidades, puedo hacer todo lo que quiero yo, ingreso. O sea, como se dice, le vale madre, ¿no? A la barra. Están todos los generadores en servicio y él sigue en 0.95, ¿no? ¿Quién está dominando eso? El sistema, ¿no? El sistema es tan grande, es tan robusto, que prácticamente el generador no puede hacer nada. Así funciona una central hidroeléctrica, ¿no? Una central térmica, una central eléctrica realmente, ¿no? Siempre se conecta a una barra infinita, ¿no? Una barra infinita. ¿Ya? Pero lo que sí está cambiando es el valor. Ustedes fíjense acá, ¿eh?
Potencia activa 55, potencia reactiva 29. ¿Qué pasa si le cambio el valor? Vamos a ver. 29, 29, 43, 40. Ya. Ahora le voy a poner a su máximo, 1.05. Ok. Miren, la potencia reactiva, ¿qué está pasando? Estaba en 29, ¿no? ¿Cuánto está ahora? Ya está en negativo, ¿no? Es un generador síncrono, tiene la posibilidad de entregar potencia reactiva como absorber. En este caso está absorbiendo potencia reactiva, ¿no? El generador 1, el generador 2, el generador 3, todos están absorbiendo potencia reactiva por el nivel de tensión que está aquí en 1.05, ¿no? Y la potencia se mantiene constante, la potencia activa se mantiene constante, porque eso depende de lo que yo le he seteado, ¿no? Acá. Yo he seteado a 55, está despachando a 55, ¿no? Este de acá le he puesto 10, ¿se acuerda? 10, ¿ves? Y el que está moviéndose, ¿quién es? La reactiva, ¿no? Dependiendo cómo. Pues, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Nivel pollito, ¿no? Se eliminan todas estas centrales. Si quieren, también se le eliminan las carguitas. Uy, ¿qué pasa? Se eliminan las carguitas que están acá y solamente van a tener el sistema contra un generador, ¿no? Puede ser el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, cualquiera, ¿no? Y van a hacer esos movimientos que he hecho, ¿no? Que en la barra esté oscilando entre 3 puntos, ¿no? El valor mínimo, 0.95, el valor intermedio, que es 1, así lo hemos encontrado, y el valor máximo, que es 1.05, ¿no? Son 3 escenarios, ¿ya? Y para cada escenario ustedes van a tener la potencia activa y reactiva, ¿no? Del generador. Potencia activa y reactiva del generador. ¿Ya? Y esa sería la simulación, nada más. Y lo otro que tienen que hacer es, con el cálculo, ¿no? Comprobar el cálculo para cada escenario que efectivamente funciona, pues, ¿no? O sea, su cálculo es lo que está diciendo acá en la simulación, ¿no? Exactamente no será, pero debe haber una tendencia, ¿no? ¿Ya? La próxima clase les explico un poco más, ¿ya? Porque ya vamos a tener lo que es la teoría del generador y también ya vamos a entrar a lo que es el tráfico. Listo, chicos, pero ya tienen una idea de lo que se trata, ¿ya? Ahora, este trabajo ya lo han hecho en ciclos pasados, ¿ya? Es fácil, pero hasta ahora no lo hacen bien. Por eso lo sigo dejando, ¿ven? Hasta que lo hagan bien, ya hay cambio y otro, ¿no? Porque generalmente, ¿qué hacen? Control C, control V, ¿no? Entonces yo sigo como el generador también, sigo, ¿no? ¿Qué hago con la nota? Control C, control V, ¿no? Igual, no mames. Nada. Claro, hasta que alguien se ilumine y haga algo diferente, ¿no? Listo, chicos, ahí terminamos entonces. Por el día de hoy. 2:20 termina, pues, ¿no? Claro, ya nos hemos pasado 6 por el tema de que les he tenido que dejar un poco la.